antes, ¿qué les parece? En vez de hacerlo al Fenomenal. final, Muy bien. no sé, darnos 10 minutos como para interactuar con la gente que está con nosotros compartiendo este espacio. ¿Qué les parece? Fenómeno. Muy bien. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio de la Universidad Nacional de Río Negro. Estamos en nuestra segunda jornada del webinar Arquitectura, Ciudad y Género en tiempos del COVID-19. Este encuentro lo que intenta poner sobre la mesa es qué visiones tenemos de la arquitectura hoy, de la ciudad, en este contexto atravesado, ¿no?, por la mirada feminista, por la mirada desde la perspectiva de género, para aportar algunas líneas de reflexión y replantearnos qué es lo que vamos o qué es lo que queremos hacer con nuestras ciudades, nuestra arquitectura, la educación de la arquitectura en el contexto de las universidades actuales. Las invitadas de este webinar o seminario online nos acompañaron la semana pasada Zaida Mushi y Ana Gabriela Lima, Zaida Mushi del Politécnico de Barcelona, de Cataluña, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, y Ana Gabriela Lima de la Universidad Presbiteriana Mackenzie de Sao Paulo. Hoy nos van a acompañar Atsu Aman, de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y Maribel Aliaga, de Brasil, de la Universidad Federal de Brasilia. Y en la próxima semana estaremos Ana Falú, de la Universidad de Córdoba, genéricamente, y yo, la que les presenta, de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, nuestras dos conferencistas, disertantes del día de hoy, Atsu tiene una trayectoria, es arquitecta, es doctora en arquitectura, es profesora, como dije antes, de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha creado la maestría y también la mención de doctorado en comunicación en arquitectura, y tiene grupos de investigación en dicha universidad que tratan el tema de la perspectiva de género y forma parte del estudio de arquitectura, temperaturas extremas, con el cual ha ganado diferentes premios desde el ejercicio profesional a nivel nacional e internacional. Tengo la fortuna de conocerla desde hace unos años, por lo que nos hemos cruzado en distintos lugares, siempre trabajando hoy reflexionando sobre la perspectiva de género y la función de las mujeres en el campo de la arquitectura. Por lo cual es un placer encontrarme, aunque sea de esta forma, con ella en este espacio. Lo mismo Maribel Agriaga también, compañera de estas rutas, de estas experimentaciones y búsquedas de incorporar la perspectiva de género y de visibilizar a las mujeres arquitectas en sus ámbitos, en los ámbitos laborales, pero también posicionarlas desde la academia, desde la producción que ellas han tenido a lo largo de la historia. Maribel también es arquitecta y doctora en arquitectura. Ella pertenece a la Universidad Federal de Brasilia, a la Escuela de Arquitectura de dicha universidad, es profesora de proyecto, tiene una trayectoria en lo que es la visibilización de las mujeres arquitectas y del estudio de la relación del feminismo con la arquitectura y la ciudad. Ha contribuido a la creación de un blog que se llama Arquitectas Invisibles, de una generación de arquitectas muy jóvenes que están haciendo un trabajo increíble, de la cual ella se siente muy orgullosa. Yo la veo, la cara, la conocí en Sao Paulo presentando a estas chicas fantásticas que estaban haciendo y que siguen haciendo ese trabajo. Bueno, luego de estas presentaciones, vamos a ordenar, como habíamos dicho,
el encuentro a partir de la reflexión de estos tres ejes. La vivienda y la perspectiva de género en este contexto, la ciudad y la educación, o sea, la formación de los arquitectos hoy, ¿no? Atravesados por la perspectiva de género, que es una de nuestras deudas, creo yo, en la cual tenemos que trabajar muy críticamente y fuertemente. Dicho esto, le daría la palabra a Maribel. ¿Empezabas vos o empieza Atsu? Sí, Maribel. Maribel. Muy bien. Bueno, Maribel. entonces, y vamos a hacer así. Empieza Maribel como contradiálogo Atsu y después yo abro a través del chat una serie de 3 o 4 preguntas como para ir avanzando y hacerlo más participativo e interactivo. Maribel, te doy la palabra. Muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Maribel Aliaga, soy chilena, nací en Chile, pero me vine muy niña para acá, para Brasil. Así que mi portugués tiene 44, mi español tiene 44 años de portugués. Les pido disculpas. Empiezo. Para nuestro encuentro de hoy, yo imaginé cómo decir todo lo que tenía ganas de decir en tan poco tiempo. Es difícil. Entonces creé un poco una narrativa. Y esa narrativa empieza aquí por mi fondo, que es una arpillera. La arpillera es una forma de artesanía y de comunicación de las mujeres chilenas. Esta es de mi mamá. Entonces empiezo por esto para decirles que nosotros las mujeres estamos siempre en la lucha. Bueno, voy a compartir mi pantalla ahora con ustedes y voy a presentarles lo que quiero decirles hoy. Nosotros acá ¿lo ven? Bien. No, todavía. ¿Cargó ahora? Díganme si cargó. Cargó, muy bien. Nosotros entramos en cuarentena, como se dice acá en Brasil, en mitad de marzo. Y empiezo el primer blog hablando un poco de la casa, de la domesticidad, entre comillas, y de las desigualdades. Al inicio, bueno, nos dimos cuenta que teníamos que hacer ejercicio, comidas ricas, vimos todas las lives, no solo nosotros, como también el Lula, estábamos todos envueltos en eso, ¿no? Después, 2 semanas después, empezaron los trabajos, ya estábamos ambientados en nuestra casa y empezaron las reuniones virtuales. Este es del Colegio de Arquitectos de acá de Brasil, más de 100 personas participando, y ahí colgando las tablitas porque mamá está en reunión y no es posible de tal a tal hora, no me busques, no hables, no me preguntes, y todas las cosas que todas nosotros ya sabemos. Pero bueno, este es un problema del confinamiento. Hay otros problemas. Y aquí tomo una frase, pido perdón, voy a estar entre el portugués y el español. Tomo una frase de John Donne y la mudo, la cambio y digo, sí, todo hombre es una isla aislada y en la realidad toda mujer es una red. Es una red de apoyo y cuidado con los niños y cuidado con los mayores. Y aquí nos vamos a las otras mujeres, porque es necesario que tengamos ese entendimiento que las mujeres no somos iguales. Si yo, del alto de mi trabajo home office, puedo decirle a mi hijo que se quede quieto, hay otras mujeres que infelizmente no lo pueden hacer, ¿no? Y este representa el cotidiano de muchas acá en Brasil. Y hay otras mujeres que también me llaman mucho la atención en este momento pandémico, cuando todos dicen, quédate en casa, y en la realidad no existe esa casa, ¿no? Y aquí hay una frase que es muy buena que dice, la calle no perdona a las mujeres, somos propiedad de la calle. Entonces, esos son
puntos de partida para una discusión de la importancia de la casa y cómo las mujeres conviven con eso. Otro punto que me llama mucho la atención es quédate en casa. Esto es del centro acá de Brasilia y la pintura dice, no mueras de amores. Y esta frase es de una comisaria de policía que dice que las mujeres que estaban asustadas continúan asustadas. Las que temen hacer las denuncias continúan con miedo. Y por eso es necesario insistir que la información, que la mujer violentada o víctima de violencia no está sola. Bueno, llegamos a lo que nos trae acá. En Brasilia, infelizmente, estamos llegando a la igualdad, pero es una igualdad triste, no era la igualdad que queríamos llegar. Estamos casi llegando al mismo número de infectados, hombres y mujeres. Y Brasilia trae un otro punto muy interesante, que la infección entre las mujeres acá es a las mujeres más jóvenes. Bueno, ahí tomo un poco de lo que dice Federici en su último texto, Pandemia, Reproducción y Comunes. Nosotros las feministas repetimos hace muchos años que este sistema no garantiza nuestro futuro ni nuestra vida presente. Este sistema nos está matando de muchas maneras. Creo que termino este blog muy rapiditamente porque quiero que hagamos nuestra charla con otro trabajo de una investigadora muy importante que se llama Débora Diniz. Ella tiene este blog en Instagram, se llama Relicarium. Aquí en el Relicarium podemos ver que ella, junto con un artista, muestra la muerte de cada mujer en un collage. Y esta fue la primera mujer que murió en Brasil. Era una empleada doméstica que nunca viajó hacia afuera, eso fue al inicio de marzo, nunca viajó hacia afuera, pero se contaminó con su patrona que venía de Europa. Entonces, les dejo un poco esta idea bonita y amarga para que echemos adelante nuestra charla de hoy. Gracias. Muchas gracias, Maribel. ¿Me oís bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, yo no voy a mostrar ninguna imagen y va a ser como un pequeño estado de la cuestión de la casa, que seguramente nunca he tenido tanto placer de estar con 110 feministas, espero que seamos todas feministas, aquí. Y quizás lo que voy a comentar lo sabemos todas de sobra, pero bueno, yo creo que para hablar de la casa no importa, no está de más decirlo, ¿no? Entonces, buenas tardes quería empezar diciendo a todas, a todos y a todes, ¿no? Porque justamente de esto es de lo que quería hablar hoy, ¿no? De las importancias de las palabras, ¿no? Y de cuando decimos buenas tardes a todas, lo que estamos imaginando a todos y a todes, ¿no? Entonces, de alguna manera, la casa, creo que pasa algo parecido, ¿no? Es una palabra que cuando decimos casa, todos creemos que sabemos lo que es, pero en cada uno de nosotros aparecen unas imágenes muy, pero que muy distintas. Como ha dicho Maribel, lamentablemente para algunas personas en este momento dicen casa y es prisión, y en otras es prostíbulo, y en otras es ruina, en otras es un ataúd, en otras es una cama, una pantalla, una mesa, y esta es la realidad, no sabemos lo que es una casa, ¿no? Entonces, todavía es más absurdo que alguien nos diga quédate en casa cuando ni siquiera sabemos lo que es una casa, ¿no? Ni siquiera si hay alguien que hay al otro lado y que no tiene una casa. Desde la arquitectura, todas nosotras, yo creo que hemos vivido en unas escuelas en las que la casa ha sido interpretada como vivienda más que cada casa y nos la han asociado a una tipología determinada, ¿no? Y ha sido esa máquina de habitar, de Le Corbusier o la espacialización de un programa. Pero bueno, yo creo que eso, si no es mentira, por lo menos es una realidad muy parcial y muy fragmentada, porque realmente desde el feminismo la casa es mucho más una unidad temporal,
o quizás una unidad económica o una unidad para muchos hombres literaria, como Bachelard y esa cosa, devuelves a casa y todo eso, o una unidad mental. Y en eso sí que creo que podemos coincidir muchos, porque la casa es a donde se llega, de donde se parte y para algunos desde donde se permanece, ¿no? Lo que está claro es que desde el feminismo hablar de la casa es hablar críticamente y no podemos aceptar los reduccionismos del movimiento moderno que todos conocemos, porque la casa en sí misma es el resultado de una estrategia, y yo creo que esto es lo más importante, y además es un dispositivo que es lo que hoy nos va a permitir de alguna manera hablar del mundo, y hablar del mundo en un mundo en el que estamos confinados, ¿no? Para mí, ¿por qué es importante hablar de la casa desde el ecofeminismo, que lleva implícito una cuestión económica? Si revisitamos mínimamente la casa, todos sabemos que antes de la casa era la no casa, es decir, éramos nómadas. Pero de repente, en ese momento en el que no se sabe por qué, nos paralizamos y además posiblemente muchas fuentes dicen que éramos las mujeres las que se nos ocurrió ser las culpables de esto al introducir el proyecto, al introducir esta anticipación de ese alimento que íbamos a guardar para la época que no había. Bueno, sea como fuere, el hecho es que en algún momento el ser humano tiene esa capacidad de organizar un poco el tiempo, tener un excedente y medio controlar la naturaleza, y aparece la agricultura y la ganadería. Y como siempre pasa, lo que para unos es un éxito, para otros es un fracaso absoluto, ¿no? Porque lo que sí sabemos es que con esta excedente aparece el granero, aparece la propiedad privada, aparece el proletario, la proletaria, aparece la mujer que se queda encerrada en esa casa, aparece la familia, el heteropatriarcado, y aparece el germen del capitalismo, porque a partir de ahí parece que el único objetivo del ser humano es una acumulación de bienes y de riqueza, ¿no? Con lo cual, las palabras estas que a mí me importaban, la casa de repente empieza a estar rodeado de un campo semántico que es, por una parte, familia, pero recordemos que familia del latín significan conjunto de posesiones del hombre, del pater familis, que no pertenece a la familia y en el que se incluyen los bienes de la dote, la mujer, los hijos y los esclavos. Cuidado, que a veces cuando hablamos de familia parece, oh, la familia, mierda, la familia es la gran basura junto con otras cosas que iremos viendo también que podemos dejar en el diccionario en la parte de detrás, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, es una reducción lo que estamos haciendo, pero no es menos reducción que la historia que nos han contado. Lo que está claro es que los seres humanos somos realmente los culpables de haber destruido el planeta y fue desde ese momento. Cuando éramos nómadas estábamos como todos los demás, pero en el momento en el que hacemos agricultura, deforestamos los campos. El trigo es ahora el gran problema del mundo, nadie lo dice, parece que hay otros problemas mucho más graves, pero nos hemos cargado todo con el trigo y hemos destruido esa piel del planeta para coger la piedra, para cultivar trigo y tal, y nosotros somos los únicos culpables. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, ¿no? Para ver, lo que quería plantear aquí es porque en esta historia de la casa es una historia como de una ficción romántica, como todo lo que envuelve a la historia de la casa, pero es una ficción que, bueno, yo antes me creo la de Adán y Eva en el paraíso. Aquí es una ficción en la que nos cargamos el paraíso y nos cargamos a Eva. O sea, y solamente Adán parece que sale ahí como medio bien parado, ¿no? Entonces, la historia de la casa es, aparte de la historia de cargarnos el mundo, de alguna manera, es la historia de un contrato social que nadie ha revisado y que lo hemos mantenido durante muchísimo tiempo. Un contrato en el que una de las personas no ha firmado. No ha firmado, entre otras cosas, porque no se le había enseñado a firmar. Posiblemente tampoco se le había enseñado a leer. Entonces, el contrato ese era un contrato, la verdad, bastante invalidado. Pero lo que está claro es que ese contrato tenía una letrita pequeña, muy clarita, ¿no? Como una hipoteca forever, ¿no? Entonces, ese contrato, como dice Amaya, esta magnífica economista que tenemos aquí, tiene una cara B, ¿no? Tiene una cara B ese contrato y tiene trampa, ¿no? Y la trampa que tiene es que ese contrato está, como casi todo el mundo que entendemos, basado en una dualidad, ¿no? En una dualidad en el que cuando en esa casa hay un hombre que sale a trabajar para ganar dinero, para ya avanzando más hacia las ciudades y el trabajo asalariado, hay alguien en el otro lado que está trabajando por un no salario y encerrado en una casa. Luego la casa, de alguna manera, es la espacialización de una dualidad y de ese contrato no revisado, en el que
empezamos a jugar con que frente a la producción está la reproducción, frente a lo público está lo privado, y claro, lo gratuito, lo remunerado, y llegamos a la arquitectura y sin más, lo ponemos ahí. Frente a lo interior está el exterior, y frente a la fábrica, el taller, la oficina y la ciudad está la prisión, el prostíbulo y en muchos casos el ataúd, ¿no? Y es que este trabajo reproductivo, que lo vemos como tan supernatural, es un trabajo 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Y que esto se naturaliza y es como lo normal. Parece que el cuerpo de la mujer está hecha para resistir mañana, tarde, noche y tal, y además siempre vinculado a la casa. Por eso digo que para mí la casa, y creo que desde el feminismo, es una unidad temporal, no espacial. Da igual lo grande, lo pequeña que sea. El caso es que estás ahí pringada todo el día. Pero ¿qué pasa? Que este trabajo reproductivo de los cuidados, por una parte, garantiza que la vida sale adelante, pase lo que pase, el día a día, aunque haya una guerra, aunque haya un virus, aunque haya lo que haya, sale adelante la vida. Por otra parte, permite que se recupere el cuerpo del trabajador, el cuerpo fatigado, ¿no? del que no es cuidador. Y por otra parte da como una apariencia sana, ¿no? De la ciudadanía y dispuesta a volver al trabajo y con ganas a entrar en la fase 3. Esta es la jugada de quédate en casa. Vaya morro, o sea, no, es que no puede ser eso. O sea, están queriendo como volver a recuperar lo que hemos estado haciendo tantos siglos y lo que habíamos salido. Pero debemos dejar claro 4 cosas. Que los cuidados que estamos haciendo ahora en el confinamiento y los que hemos hecho durante tantos siglos, primero, son feminizados en el 90%. Es decir, se identifican con una mujer, bajo la farsa de que lo hacemos por amor. ¿Pero qué es eso del amor? Otra palabra que también deberíamos meter ahí en... ¡pap! No. Segundo, son privatizados, porque es responsabilidad colectiva de cada grupo. No estoy viendo yo que ningún gobierno esté aquí poniendo unos cuidadores que hayan salido, funcionarios cuidadores, funcionarios cuidados del Estado. No. Son privados, cada uno se lo monta, o tiene una hija, o tiene una madre, o tiene una mujer, o tiene un amante, o tiene lo que fuere. Tercero, son invisibles como Maribel lo sabe muy bien, porque nunca se han visibilizado. Ahora, en cambio, parece que todos los carteles son cuídate, cuidados, parece la palabra mágica. Y segundo, y último, cuarto, son gratuitos y son precarios. Es decir, la jugada es increíble, ¿no? El capitalismo ha hecho negocio a costa de la vida, el heteropatriarcado hace el negocio a costa de las mujeres y el gobierno se apoya exactamente en nosotras para mercantilizar nuestra vida como la opción neoliberal, como la hay, ¿no? O sea, mercantiliza la vida igual que mercantiliza el alcohol, las mascarillas y los guantes. Es como la misma jugada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Que es para lo que estamos aquí hoy, ¿no? Que para este gran debate que tenemos. Pues de luego, yo no tengo ni idea de lo que podemos hacer, ahora lo debatiremos, pero tengo muy clarito lo que no vamos a hacer. Y lo que no vamos a hacer es volver a la situación idílica del hogar, ni de Bachelard, ni esta especie de nostalgia de un tiempo que no ha existido nunca, más que en la publicidad y en la ficción de una literatura normalmente machista, me da igual escrita por hombres o mujeres, pero machista, ¿no? Que se ha basado en, evidentemente, lo que hemos dicho de la depredación natural sin tener en cuenta nada, en esa explotación global que mucha gente llama surglobal, porque siempre ha sido del sur al norte, hemos explotado el norte y el sur, y en una explotación de la división sexual del trabajo. Creo que la primera fase, nosotros nos pilló el confinamiento cuando estábamos visibilizándolo desde todos los grupos feministas, pero ahora ya está muy visible. El virus, afortunadamente, ha visibilizado la necesidad de los cuidados en el hogar. Entonces, ahora que ya es visible, la única manera es pasar a la acción. Yo no tengo muy claro cómo, pero sí tengo claras 2 cosas. Por una parte, a partir de un decrecimiento, es decir, hay que deshacer, hay que dejar de consumir, hay que dejar de consumir materiales, energía, de generar tantos residuos, hay que, bueno, reducir en general el ámbito de nuestra vida, entre otras cosas, para poder compartir. Y por otra parte, hay que desacelerar. Esto que el virus ha provocado en todas nosotras y en ellos también, que es desacelerar para sincronizarnos con la vida de alguna manera del planeta, de la naturaleza, del tiempo atmosférico, de la vida y de la muerte, ¿no? Entonces, oye, perdona, están preguntando la gente que cuando empieza la conferencia, creo que debe haber algún problema en algún lado. Bueno, entonces, yo este debate creo que si tenemos que centrarnos en una casa, solamente pediría como 2 cosas, que si abandonamos la tipología,
la solución de casa que demos, que no sé si la vamos a llegar o no, ese concepto tan raro que se nos escapa entre las manos, lo que tiene que estar claro es que ha de ser universalizable. Es decir, a mí me da igual hablar de Madrid o hablar de Guayaquil. Creo que este derecho, que es un deber del gobierno, de que todo el mundo tenga una casa, es universal. No sabemos lo que es, pero lo que se dé es universal. Pero por ser universal no es homogéneo, es absolutamente diverso, porque todos somos distintos, todos y todas somos distintos, ¿no? Y entonces, pues bueno, doy como 11 claves para terminar, que serían, bueno, está la primera, que todo el mundo debe tener una casa, y esto no es un deber de las mujeres, es un deber de los gobiernos, que frente al hogar heteropatriarcal donde parece que todo aparece de forma mágica, ¿no? Pues ahora ya hay que desvelar el truco y saber que hay una distancia que debe ser cercana entre lo que hacemos y las consecuencias que tiene, y lo que no hacemos y las consecuencias que también tiene. Que no hay tipología, que la familia no es el referente, que la esclavitud no puede disfrazarse de ninguna de las maneras. Me da igual que esa mujer esté en precario, pagada, una miseria de mujeres, de cadenas de afectos, de mujeres venidas de países pobres a llenar las casas de los que tienen más dinero. Que la cocina no es obligatoria en una vivienda, y lo veremos luego, ¿no? Quizá en lo de las macromanzanas y todo esto. Y que el sistema de cuidados, por supuesto, es una forma de trabajo digno y emancipado, o ha de serlo, porque es que todos somos vulnerables y lo necesitamos. En una palabra, creo que la casa es el dispositivo para que politicemos la cotidianidad. Creo que las palabras clave que hay que introducir son cotidianidad junto a responsabilidad, lo cual significa politizar la cotidianidad. Y nada más. Aquí lo dejo. Pero fue como una concentración. Es que creí que tenía que tardar 10 minutos. No tenía que tardar. Claro. Sí, No, bien, bien. 15, está bien, está bien. No, Pues muy claro. Yo todo lo he apuntado para tardar 8. No, fantástico. Y digamos, muchísima claridad para poder entender. Creo que pusiste en palabras lo que estamos tratando de discutir, ¿no? Que es la vivienda como casa, como espacio, que para todos significa otra cosa, pero que como que nos centramos en reproducir desde hace más de 80 años el mismo modelo, ¿no? La casita que dibujan nuestros chicos cuando empiezan a ir a la escuela, porque esa es otra cosa, ¿no? Los chicos cuando dibujan, cuando nuestros hijos no están escolarizados, y eso es algo súper interesante de ver, cuando nuestros hijos no están en la escuela, o sea, no han entrado en la escolarización formal, nuestros hijos dibujan casas maravillosas, porque no tienen techo a dos aguas, no tienen la chimenea, no tienen la ventanita con las cortinitas y las flores, no sé qué. Lo que es increíble es cómo desde muy pequeños les inculcamos a nuestros hijos este modelo de casa ideal donde cada uno tiene su rol, donde los roles están preestablecidos, los espacios están preestablecidos y que no pertenecen a ninguna de las convicciones que nosotros tenemos y que no responden a ninguna de las realidades de hábitat doméstico, para ponerlo de alguna manera, de hábitat doméstico que estamos intentando construir. Entonces, la deconstrucción de todo eso, y por eso me parece fantástico la claridad con lo que lo expusiste, es que va más allá. O sea, yo el otro día hablaba, le decía a Zaida, cuando empezamos con el laboratorio de la vivienda en la ciudad contemporánea, en el 2009, había llevado una socióloga para la clase inaugural que me hablara de los distintos tipos de familia, porque no existe más ese modelo ideal que planteó Le Corbusier con su modulor hace ya miles de años casi, ¿no? En el 48, porque no, o sea, puede que se repitan modelos, pero en la realidad es que hoy ese dispositivo para habitar temporal tiene que responder a tantas variables de funcionamiento como tipos de vida desarrollo cada uno, y que no necesariamente es familiar, como vos decías. Y me encantó también la definición que trajiste a cuenta,
las implicancias de los términos, y es como que tenemos que estar conceptualizando constantemente y diciendo desde qué lugar estamos usando esos términos. No es lo mismo. Y eso me pareció súper interesante. Bueno, les propongo a los que nos están escuchando y viendo, si quieren hacer alguna pregunta o alguna pequeña reflexión para acompañar y después seguir con el próximo tema. A ver, tengo abierto el chat, pero no veo bueno, a nadie. yo quería decir una cosa, Achu. En la realidad, esa es la provocación de la arquitectura, del proyecto y de nuestra postura feminista delante de la vida, es una cosa muy compleja en la realidad. Uno tiene que equilibrar todos los platos, como mujer, como madre, como profesional, como todo, y al mismo tiempo tiene que colocar puntos que a veces no son tan agradables así. Como por ejemplo, no sé si quiero discutir nuevas cocinas en la nueva realidad. No estoy dispuesta a discutir nuevas cocinas si estas cocinas van a ser solo el espacio de las mujeres. También no quiero que las ciudades sean amables a las mujeres, porque los hombres no cargan los coches, porque los hombres no llevan a los adultos mayores. Yo no quiero ese tipo de ciudad. Quiero una ciudad inclusiva para todos. Quiero cada vez más hombres feministas, por favor, cada vez más, porque solo así saldremos de esta carga que nos llevamos hace tanto tiempo. Creo que eso es fundamental y ahí no es el dibujo, no es el trazo, y sino nuestras discusiones que van a cambiar todo de lo que sabemos de arquitectura y viviendas y afines. Creo también, acá en Brasil, no sé cómo será en España, pero acá en Brasil tenemos una cultura de la casa propia, que es terrible. Gabriela habló sobre eso la semana pasada, de cómo las casas populares son construidas allá lejos, porque las personas tienen esa noción de la propiedad de la casa. Pero la propiedad de la casa no es la mejor manera de mirar las grandes ciudades. Entonces nosotros también tenemos que discutir eso dentro de las escuelas de arquitectura para que las cosas vayan cambiando a los pocos. Y esos son puntos que se cruzan todo el tiempo y hacen con que las mujeres se sacrifiquen en largos trayectos de buses, que se sacrifiquen porque no hay escuelas para sus hijos, bueno, y otros tantos sacrificios que todos ya estamos cansadas de conocerlos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso fue por lo que intenté vincular el concepto. En España es exactamente igual y bueno, y conozco muchos países latinos, los que suelo visitar y tengo grandes amigos ahí, y creo que también es genérico, que tenemos instaurado el tema de la propiedad privada. Es decir, parece que uno no ha consolidado su vida hasta que no se ha comprado su casa. Por eso creo que es muy interesante e insistía en que no deberíamos hablar solo desde la arquitectura, sino unirlo con el sistema económico, ¿no? Y el capitalismo. O sea, creo que como feministas yo no puedo entender que ser feminista y no ser anticapitalista, en el sentido de que uno, la propiedad privada, al proletariado y al proletariado de la mujer en la casa, ¿no? A esa desigualdad. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Maribel, que la mirada hacia adelante pasa por, de alguna manera, tener que destruir este concepto de que la evolución de un ser humano se hace realmente persona cuando consigue comprarse una casa, y a partir de ese momento está ya dentro del sistema pagando una hipoteca que tiene que cuidar la casa. Entonces, muchas veces el unir las cosas es más fácil para destruirlas. Si seguimos pensando en la propiedad privada y en cambio decimos, sí, tenemos una casa, pero que la mujer no esté dentro. Por eso lo de la cocina, Maribel, que yo te comentaba, era porque evidentemente era un poco una butad, pero dentro de esa diversidad de lo que podemos llamar casa, creo que también cabe, y ahora lo veremos cuando hablemos de la ciudad, pensar la casa sin cocina.
porque no es necesario, porque la casa ha evolucionado en torno al hogar y en torno a la cocina. Y ya no es necesario que las casas tengan cocina. Y si pensamos eso, luego a lo mejor puede haber algunos dispositivos, algunos elementos que te permitan cocinar, calentar y refrigerar, pero no hablamos ya del espacio especializado, valga la redundancia, configurado como cocina y que se lleva el presupuesto increíble de la casa, porque es casi la imagen orgullosa durante mucho tiempo. Recordemos las casas americanas de Los Ángeles del Hogar, de todas las revistas, la que estuvo en la Bienal de Arquitectura en Rusia, que mostraban los americanos a los rusos, las cocinas que tenían. Entonces, muchas veces quitando ese tumor, ¿no? Dices, ¡ah! Pues fíjate que quito la cocina de la casa y parece que se resuelven muchas cosas. En el otro lado está lo contrario. Y si toda la casa es una cocina, eso también es maravilloso, porque es lo que está pasando ahora en el confinamiento. La casa, la cocina, se convierte en taller, en salón, en cámara, en almacenamiento, en cama, y todos están obligados a trabajar en la cocina. Entonces, quizá desde los dos extremos a veces, es desde donde se soluciona esa forma de cuidar y esa forma de vivir que tiene que ver con lo contemporáneo y con no atarte a una situación y, con supuesto, no buscar siempre esa consolidación de la propiedad, hipotecar la vida. Lo que hipotecas es la vida, no hipotecas otra cosa. Excelente. Sí, la cantidad de pautas y cosas para seguir pensando que han dejado sobre la mesa. Es fantástico. Acá hay un comentario de María Pura Moreno. Dice Bourdieu que el espacio social se encuentra inscripto en las estructuras espaciales y en las estructuras mentales. Si queremos cambiar el espacio social desde el feminismo, ¿hay que cambiar estructuras espaciales? Ahí hay que pensar y actuar. ¿Qué opináis? Sí. Claro. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Hablando de la cocina, ¿no? Exacto. Claro. Exacto, y es un poco, digamos, no es nada nuevo. Ya Alberti decía que la arquitectura modificaba las formas de actuar de y convertía a las personas en ciudadanos, ¿no? En el Renacimiento. Ya desde ese entonces se tenía en cuenta que la arquitectura como materialización de ideologías es una construcción política, también la arquitectura, o sea, es una construcción política la arquitectura, no también, lo es desde el significado, desde la apropiación de los espacios, de cómo genero los espacios para ser utilizados. Es así, María Pura, que sí, tenemos que cambiar las estructuras espaciales para modificar comportamientos, significados, simbolizar otros valores, poner sobre la mesa, materializar otros valores, que es lo que de alguna manera con este seminario estamos tratando de visibilizar y compartir para sobre que todo suceda, porque no... No, que sí, decía que sobre todo porque curiosamente, y yo cuando hablo de feministas incluyo a hombres y mujeres, por supuesto, tengo 4 hombres de hijos y bueno, feministas totales, es decir, no diferencio, creo que ya el género es un constructo mucho más amplio, pero es que es curioso porque todas las casas que conocemos del movimiento moderno, todos los ejemplos que tenemos han sido diseñadas por hombres. Y es que los hombres no habitaban esas casas. Entonces, es como si yo ahora mismo, no sé, tuviera que diseñar desde la nada un traje de chaqueta para hombre. Pues bueno, sé lo que es un hombre, pero no tengo las medidas, no sé cómo funciona, no sé cómo se baja la bragueta, no sé dónde se mete la mano. Entonces, bueno, seguramente haría algo parecido a un traje de chaqueta, pero desde luego no sería el más adecuado ni el mejor. Entonces, es normal, o sea, hay que hacerlo porque la casa, primero, que a los arquitectos les ha interesado siempre un pimiento la casa. La casa ha sido una labor de tapiceros, de mujeres, de electricistas y de tal. Y solamente ha entrado ahí en el movimiento moderno, pero ha sido como housing, ha sido como prototipo, ha sido como tipología, ha sido como unidad de célula para formar ciudad. Nunca ha sido como una unidad ni económica, ni mental, ni todos estos aspectos que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal que las cosas pasan, pues ahora se revisite y dice, hey, ya llegamos, ahora ya os vamos a decir, no tenemos ni idea de lo que es la casa, pero desde luego no es esto que esto en lo que estamos, no es. Ahora ya veremos cómo es, ¿no? Sí, es así, y eso es lo que queremos hacer, porque no es casual que las 6 personas que van a estar en este webinar
somos profesoras, somos docentes, estamos ocupadas en las áreas de proyecto porque queremos, o sea, entendemos que hay que cambiar lo que teníamos aprendido, ¿no? Y lo que teníamos como con tanta certeza, porque yo recuerdo hasta de estudiante, ¿no? Que tenías que hablar la topología esta, la otra, y estudiabas a fulano, a mengano, y entonces la casa se convertía en la cantidad de metros cuadrados que resolvía las supuestas actividades de una familia tipo supuesta, y si aplicamos el modulador a esa gente que mide 1,83 m, y es aria, y es inteligente, y es buena, y es todo ese hombre ideal del movimiento moderno. Bueno, si les parece, pasamos al segundo bloque Fenomenal. para discutir sobre la ciudad. Y les dejo la palabra para que empiece, no sé cuál de las dos, Maribel o Atsu. Maribel va a contar Brasilia. Sí, No, doy la posibilidad. En la realidad, sí, muy bien. Voy a compartir la pantalla, solo un minuto. A ver. Aquí está. Muy bien. ¿La ven? Sí. Ya. Bueno, cuando pensamos todo esto, pensé en utopías y distopías, y sinceramente me vino a la mente todas las películas punk que me encantan. Y pensé en Blade Runner con su Rachel, pensé en Mad Max con Furiosa, me encanta Furiosa, y El Quinto Elemento con Lilo. Y ahí tenemos una idea de ciudad futurista. No pienso que las ciudades se van a convertir en eso tan luego, pero bueno, esas son las impresiones que tiene el cine. Después, hablando de otras ciudades también imaginables, tenemos las ciudades invisibles de Italo Calvino, y aquí ilustrada por Karina Puente, la ciudad de Chloé. Después tenemos en 25 a Corbusier con el Plan Voisin, que también es una gran inspiración para Brasilia, como muchos saben. Tenemos también a Frank Lloyd Wright con Broadcast City, y algunas informaciones de a dónde estarían cada una de las actividades cotidianas del día a día en su corte y sección. Y llegamos todo esto para llegar a la ciudad imaginaria que se construyó, que es Brasilia, y el plano piloto de Lucio Costa. Bueno, esta es una imagen de Joana França, una arquitecta formada aquí por la UNB, que hace unas imágenes lindas. Y esto que quería mostrarle es a donde vivimos nosotros acá, es dentro del plano piloto, la escala residencial, esas circunvalaciones son las tesoriñas, y ahí está la calle comercial y los bloques de viviendas. Realmente, como ustedes se pueden dar cuenta, la ciudad es extremadamente arborizada, hay mucho espacio, mucho aire libre, y también a cada menos de 1 kilómetro tú tienes un pequeño centro comercial. O sea, lo que se dice ahora de la ciudad a 15 minutos Brasilia se podría adaptar muy bien. Pero para no perder el hilo, Brasilia es esto, pero también es esto. Este es el sol naciente, también es foto de Joana França, que está en uno de los mayores ciudades satélites de aquí del Distrito Federal, se llama Ceilândia, y a donde estamos con un problema muy grande también de COVID y de miseria. Y ahí podemos ver que las dos realidades no están en nada compatibles. Bueno, quería contarles sobre una perspectiva divertidamente feminista que una de mis niñas está investigando, las ciudades de mujeres. Se llama Noiva do Cordeiro, es en Minas Gerais. Es una ciudad a donde solo hay mujeres, que por algún motivo probablemente económico, los hombres tienen que salir a trabajar y solo vuelven el fin de semana. Y todas las mujeres viven en comunidad. Obviamente, como ustedes se pueden imaginar, las llaman de todos los nombres más feos y horribles posibles. Bueno, y otra cosa que me gustaría contar es que de acá
Nosotros, esta imagen dejaría como final para mostrarles que acá nuestras investigaciones, siempre cuando pensamos en las mujeres de Brasilia, siempre tenemos en cuenta que existen muchos tipos de mujeres en Brasilia. Estos son solo 2 tipos de mujeres. Es esto para dar el puntapié inicial. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Pues yo fíjate que comparto, me ha encantado ver esas primeras imágenes que has puesto de esas ciudades distópicas. Yo odio las utopías, pero me encantan las distopías. Y desde luego me identifico plenamente con esos imaginarios ficcionados del día después del apocalipsis, que casi son muy parecidos en algunos casos a los que hemos podido vivir con el COVID, ¿no? Daba la sensación a veces que estábamos como llegando a esta situación. Y cuando has puesto las ciudades de Italo Calvino, las invisibles, me he acordado, que seguro que lo has leído, del cuento del varón rampante. ¿Te acuerdas de él? No te acuerdas. Es que no sé cómo se dice en portugués, el varón rampante. Bueno, te lo voy a contar así mínimamente y a todas vosotras también. El varón rampante era, en el Piamonte, en Italia, una familia muy aristócrata, y entonces el hijo de 13 años, en plena adolescencia, están sentados en la cena, el padre a la cabeza, la madre enfrente, es decir, todo el ritual, y tienen de cena caracoles, ¿no? Y en un momento dado, el hijo este de 12 años dice que no quiere comer caracoles. Es el primer acto de rebeldía que tiene, ¿no? Dentro de una casa, para romper esta estructura. El padre le dice como, ¿qué has dicho? Y él dice que no quiero caracoles. Y bueno, en ese momento en el que vuelve a repetir no quiero caracoles, es ya la confirmación de un activismo y de una rebeldía que pone en jaque todo. El caso es que el padre le dice, vete a tu cuarto sin cenar. La madre cumple su papel de, ay, no seas duro, la hermana, tal. Pero bueno, lo mejor es que este hombre, el varón Cosimo, no se va a su cuarto, sino que se sube a un árbol. La madre súper preocupada, va a pasar frío, llévale una manta, al hermano le dice y el padre dice, ya volverá. ¿Por qué traigo esto a cuento? Aparte de que es mi historia favorita de Italo, léela si puedes porque es increíble. El varón esa noche lo pasa ahí, esa noche su casa se traslada al árbol y existe la posibilidad por la mañana, muerto de frío y muerto de hambre, que vuelva a la casa, baje las orejas y ya está, o se mantenga en el árbol. En este momento tan bonito de la historia de que todos tenemos, ¿no? Y que tiene que ver con el feminismo también, de decir hacia dónde va mi lucha, ¿no? Decide continuar en el árbol. Todo el relato maravilloso de este varón Cosimo de Piamonte es que toda su vida se quedará en el árbol. Y todo el conocimiento del mundo lo hace, mira, me dicen que en portugués es o varão árboles. Entonces, toda la vida la hace su vida a un árbol hasta que muere de una forma que no voy a hacer spoiler para los que no lo hayan leído. ¿Qué quiero decir con esto? Me gusta esto porque para introducir el tema que estamos hablando, siempre he pensado que tenía que ver con esto. Yo siempre me gusta cambiar, y a los que tenemos en el grupo de investigación, así lo hacemos, cambiar el término casa por el término domesticidad. Y siempre hablamos de 2 domesticidades, de la domesticidad expandida y de la domesticidad aumentada, ¿no? En este afán que tenemos por romper las dualidades, que es lo que hizo este varón, ¿no? Realmente su domesticidad estaba fuera, estaba en la libertad, estaba en el árbol, donde tenía todos los conflictos, pero una relación directa con la naturaleza, donde tuvo la posibilidad de conocer todas las clases sociales y un conocimiento directo, no el que le estaban dando desde su familia, ¿no? Entonces, nosotros ahora, creo que en estos días hemos tenido la oportunidad de conocer la domesticidad aumentada. Vosotros aquí, pues veis, yo estoy en mi cuarto, tengo a mis perras tumbadas, entrará un hijo, otro, no sé qué. Esto es la domesticidad aumentada, ¿no? Os la estoy compartiendo con todas vosotras y esta situación me encanta, meterme en tu casa, ver el tapiz de tu madre, tú ves mis perras, bueno, pues lo normal. Pero la domesticidad expandida era algo en lo que nosotros estábamos trabajando antes del confinamiento y era lo que más nos interesaba y ahora no sabemos qué vamos a hacer, nos la vamos a comer, ¿no? Porque la domesticidad expandida es precisamente esta situación de si la mujer ha salido de casa, la ciudad ya no puede ser este lugar hostil, este lugar en el que teníamos miedo de pasear, sino que tiene de alguna manera que reconvertirse también a una ciudad cuidadora, ¿no? Entonces, entender la ciudad como una ciudad cuidadora es como tú decías, no es una ciudad amable, no queremos una ciudad amable, esto está ya por saber, es una ciudad que en sí misma
tiene los cuidados, que vuelve a poner la vida en el centro. Entonces, lo que está claro es que para poner la vida en el centro solamente se puede hacer a través de estas escalas que tú decías, que son estos lugares intermedios. No puede estar la casa y la ciudad como ese ente abstracto, no. La ciudad está compuesta de unas unidades más pequeñas, que aquí llamamos barrios, que es más bonito que neighborhood, porque no es vecindario, no está hecho de los vecinos, está hecho de todo, de los objetos, de los olores, de los cuerpos, de la naturaleza, de todos los dispositivos. Pero esa unión de barrio, que a veces afecta, como en Brasilia, a un edificio, a veces afecta a un conjunto de calles, son una unidad como extrafamiliar, en la que todos tienen los cuidados, en los que hay unos niveles de interdependencia de distintas escalas y se basa todo en el reconocimiento de que todos somos vulnerables, que es lo que ahora el COVID ha puesto, ¿no? De alguna manera. Entonces, la ciudad, cuando volvamos a la ciudad, habrá que entenderla como esta ciudad en la que todos cuidamos de todos. Y no es solamente del ser humano, sino cuidaremos también de esa naturaleza, de esos objetos y de esos animales, ¿no? Entonces, creo que la ciudad en la que nosotros hemos vivido, haciendo relación a la pregunta que hacía María Pura antes, evidentemente los espacios de la arquitectura, evidentemente el capitalismo ha producido unos espacios y ha dicho cómo tenemos que beberlos y en qué tiempo. Y el capitalismo ha dicho que todos a las 8 de la mañana tenemos que coger el coche para desplazarnos a un lugar de trabajo y que tenemos que volver a las 5 y que tenemos que ir a las 4. Entonces, nos ha organizado la vida totalmente. Podríamos ser capaces, y no es una utopía, de repensar la ciudad de los cuidados desde unas variables muy claras que precisamente pueden llegar a ser los cuidados. Una de ellas, la que tú has dicho, la ciudad de los 15 minutos. Es verdad que la imagen que tenemos aquí de ciudad de los 15 minutos es muy distinta de Brasilia porque es como más de un bar, sería como una mezcla entre las dos Brasilias que tú has puesto. No es una ciudad de superedificios, pero sí es una ciudad densa lo suficiente como para poder tener una masa crítica de equipamientos, ¿no? Pero es una ciudad en la que la naturaleza también forma parte, ¿no? Entonces yo creo que para que nuestra acción feminista realmente tenga sentido en la ciudad, hay como dos operaciones. Hay unas operaciones de resistencia que aquí supongo que conocéis ya, que se están haciendo. Saída nombró algunas el otro día. Pues, por ejemplo, en Barcelona, Ada Colau ya ha hecho algunas. Resistencia al turismo, es decir, no todo vale, no todo vale. No puedes viajar a donde quieras y cuando quieras, porque no cabes. Hay un momento en el que no cabes, pues no puedes. Mientras que toda la política siempre ha sido a favor. Pues hay una resistencia al turismo, hay una resistencia a la gentrificación, a la especulación, a la burbuja inmobiliaria, al mercado, bueno, al tráfico, ¿no? Pero luego hay otra parte que no es de resistencia, sino que es más de acción, de transición hacia esa especie de imagen, ¿no? que tú querías hablar, en la que la acción va precisamente a disminuir esa desigualdad entre esas dos imágenes que has puesto, ¿no? Que es también una lucha entre el centro y la periferia, porque el barrio destruye el centro y la periferia. El barrio lo que hace es centrar la atención sobre un grupo ampliado y entonces ya no tiene sentido el centro y la periferia. Pero para eso tenemos que entender que la ciudad no puede estar zonificada, no puede seguir habiendo las zonas de trabajo, las zonas residenciales que lo que hacen es provocar lo que tú dices, que esa madre o ese padre tengan que hacer vericuetos con el coche, no sé qué, para poder ir a buscar a un niño a 5 kilómetros, ir a su trabajo a 5, no tiene sentido. Realmente todo tiene que estar como mucho más hojaldrado y ahora nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Tiene también que ver con la no dualidad del día y la noche. Entender que hay personas que viven de noche porque su sistema biológico es así. Que hay personas que son... no lo sé, es decir, esa diversidad de la que estábamos hablando a casa la podríamos llevar en la ciudad, de que los viejos y los jóvenes pueden vivir juntos. Nosotros hemos hecho una promoción pública de viviendas en unas viviendas en las que no hay niños. Ha sido súper interesante. Viven viejos y jóvenes. La casa es muy reducida y es magnífico porque esos dos grupos encajan muy bien en sus cuidados y no necesitan a los niños para nada. Cuando tengan niños, pues se van a otra casa en la que haya como otra serie de cosas, ¿no? Entonces, pues al final también ocio y trabajo, el que en el mismo edificio, en el mismo barrio, el ocio y el trabajo esté resuelto y no haya que desplazarse para ir a divertirse, para ir a trabajar, bueno, no sé, hay como pequeñas soluciones como de equilibrio que es lo que tú dices, o sea, es una ciudad inclusiva porque no puede ser de otra manera, es una ciudad
que no puede ser hostil ni hacia las mujeres, ni hacia los negros, ni hacia los discapacitados. Y por eso es una ciudad que comentábamos antes, que para mí una de las primeras medidas es la desaceleración, la sincronización entre todos. No puede ser que un semáforo dure 1 minuto cuando hay una persona que va arrastrando una pierna o un carrito o con 4 niños o con una madre. Entonces, por favor, los semáforos pueden durar 7 minutos, tranquilidad. ¿Por qué tenéis tanta prisa? Nos vamos a morir igual, no hay problema, más tranquilidad, que todo llegará. Pero esos 7 minutos te dan la posibilidad de generar unas aceras más grandes, de pensar que puedes hablar. Es, bueno, de alguna manera, yo, como si dijéramos, mi discurso va en el mismo sentido que en la casa. En la casa la han creado desde la vivienda, desde la tipología, intentando que funcionara fenomenal y una máquina, pero la han creado desde el no feminismo, desde el capitalismo. La ciudad también. La ciudad se ha creado desde la máxima productividad, pensando y dimensionada y temporizada para un coche, y ahora nos hemos dado cuenta en estos días, bueno, nadie se habrá dado cuenta porque cuando pase esto volveremos todos a enloquecer, pero desde el feminismo sí lo sabemos, y desde el ecofeminismo más todavía, que no puede haber una dualidad ciudad-campo, que no puede haber una dualidad día-noche, casa-trabajo, ocio. Entonces, quizá la solución está en esos espacios intermedios en los que, ya para terminar, yo te nombraría que nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto que se llama Solas, para decir la verdad. Hemos descubierto que pensar en la posibilidad de que el grupo que vive en una casa sea una mujer sola, no nos importa la circunstancia de si lo ha querido, si lo ha deseado, si es joven, si es vieja, pero pensar en ella nos permite pensar en la ciudad, pensar cómo una mujer sola, con grado de vulnerabilidad enorme o pequeñísimo, puede en la ciudad resolver su domesticidad. Por eso, esta semana ha sido como muy de risa, porque escribí un artículo diciendo que los bares eran equipamiento social. Los bares, llamáis en Brasil bares también a los bares, ¿no? ¿Sí? Y es que para mí los bares de barrio son equipamiento social, porque los bares son donde muchos nosotros desayunamos, a veces comemos, a veces cenamos, con un menú saludable, Entonces, para mí esto es necesario, entender que hay una relación entre lo privado y lo público, pero que es donde nos relacionamos nuestros cuerpos. Y entender que, por muy ciudadanos que sea, nuestra relación con la naturaleza tiene que ser de igual a igual y la necesitamos, pero no para aprovecharnos de ella. O sea, no podemos seguir pensando en esta cosa pero bueno, aquí ahora eso le voy a pelear con Andrea por una cosa que dijo el otro día y se la diré luego cuando lo de la formación. No me quiero enrollar más porque me gusta tanto el tema de la domesticidad compartida que podríamos estar hasta las 11. Perdón. Muy bien. No se te escucha, Andrea. Andrea. Micrófono. Ahí está. Perfecto. No, es fantástico. Porque es que tenemos tan aprendido como que vivimos en ciudades, que todos pensamos que vivimos en ciudades, y lo que está en jaque es el concepto de ciudad. No todos vivimos en ciudades. O sea, vivir en un área urbanizada no es vivir en ciudad. Entonces, este entendimiento, ¿no? De entender, primero, de salir de la dualidad, como decía Sachou, de centro-periferia. Eso ya es anacrónico, no existe más, no debería haber existido, pero bueno, como vos decís, el capitalismo, la especulación, la recuperación de tierras a bajo costo para garantizar el acceso a la vivienda con vivienda social, etcétera, etcétera, ha llevado a que las ciudades, a creer que las ciudades han crecido a unos límites increíbles, cuando lo que creció fue una mancha urbana, un tejido residencial que no es ciudad. Y que a veces ha podido, pero no siempre. Entonces, entrar en poder conceptualizar la unidad mínima, por ahí social, que puede ser llamado un barrio, ¿no? El barrio, y de ahí la construcción de la ciudad, la construcción de esa ciudad compleja, donde todos pueden hacer lo que necesitan hacer para desarrollar mejor su vida en sociedad. Eso es la ciudad. Entonces, el hecho de configurar la vivienda, ese espacio habitable, pongamos el dispositivo de domesticidad, como decía Tsuba, empecemos por ahí a llamarlo de otra manera.
nos permitirá racionalizar y pensar esa ciudad con otro tiempo, donde nos permitan vivir con otro tiempo y no vivir en la vorágine que estábamos acostumbrados pensando que eso era un buen vivir y que si el que no vive a 200 kilómetros por hora y se levanta a las 7 de la mañana y se acuesta a las 24 y tiene que estar recorriendo esas... O sea, trabajar en Buenos Aires, yo me acuerdo en una época donde viviendo en La Plata, trabajar en Buenos Aires era como el sumum y tenía que estar 3 horas arriba en colectivo o un charter o lo que fuere, 1 hora y media de ida, 1 hora de vuelta, pero trabajabas en Capital Federal. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿No? Esa locura, cómo los estereotipos de supuesto éxito o de supuesto logro, el tener una vivienda propia, el tener ese trabajo que te lleva a moverte a perder 3 horas de tu vida en movilizarte para ir a un trabajo supuestamente, ha ocupado ese espacio que no nos ha permitido relacionarnos ni con nuestro propio tiempo, ni con la naturaleza, ni con nuestro propio tipo de construcción social en un espacio que querramos vivir de verdad. Y habíamos naturalizado, porque hemos naturalizado desde la profesión, se ha naturalizado esa concepción de, ya te digo, de ciudad que no es ciudad. Entonces, me parece fantástico la introducción de tantas variables que han hecho las dos en este tema que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. Y que, como decías al principio, no ahora, sino al principio, y que habíamos hablado también con Zaida, que la pandemia puede borrar, ¿no? Porque puede posicionar, somos personas que, o sea, como todo ser humano, el ser humano tiene una debilidad que es el miedo. Y entonces, el miedo que se puede instaurar a la creación de los espacios públicos, al utilizo del espacio público de determinada manera, todo el miedo por la salud, por lo que fuere, o sea, somos muy fáciles de manejar en ese sentido, en que somos una sociedad que se basa en sus comportamientos, basa sus comportamientos en convicciones sobre los supuestos peligros o miedos que podemos incorporar, peligros que no sabemos, que no conocemos, pero bueno, actuaremos sobre eso. Pero bueno, por lo tanto, yo creía que es importante. Sí, sí. No, que con eso que estabas diciendo, yo creo en ese sentido que las mujeres jugamos de alguna manera con una ventaja, porque, bueno, ¿sí? Yo no sé cómo el resto de mujeres que hay aquí se sienten, pero yo vivo en Madrid. Es verdad que yo Madrid no la noto una ciudad violenta, por mucho que digan, pero bueno, voy a Quito todos los años, voy a Bogotá y me tengo que escapar de quien tiene de mis securatas. Quiero decir, nosotros ya éramos vulnerables en cualquier ciudad. O sea, yo no temo a un virus cualquiera, puedo tener gripe todos los años, de hecho soy asmática y ya me violaron y entonces ya yo voy por la ciudad perfectamente. La muerte me puede pillar en cualquier momento, me da igual que me pille un virus que en una ciudad, pero esto nos hace de alguna manera, nosotros ya tenemos el anticuerpo del miedo. O sea, no somos temerosas de ir a la ciudad. O sea, pero no podemos tenerlo. No podemos, no. Claro, no podemos. No, es que por eso mismo, una cosa muy somos las que, digamos... Di, Maribel. Y que una cosa muy importante Maribel, que se discutió la semana pasada es el papel que tenemos nosotros, el papel de lideranza que tenemos nosotros. Nosotros no podemos tener miedo, nosotros tenemos que enseñar también, además de arquitectura, además de feminismo, a las mujeres a que sepan defenderse. Porque no es posible, no podemos perpetuar el miedo, no es posible. Tenemos que mostrarle herramientas para que sepan defenderse las jóvenes. Eso yo creo que también es un labor muy importante de nuestro papel como profesores. Lo que pasa es que al final, desmitificar el miedo. Claro, no, pero al final, yo no sé vosotras ayer, pero yo cuando leía las noticias, bueno, de lo que está pasando en Estados Unidos, de nuevo con la ola esta de racismo, claro, para mí esto también es el feminismo, o sea, yo me identifico totalmente con los negros, o sea, me siento como si fuera negra, exacto, porque sientes lo mismo, o sea, sientes que en cualquier momento puede volver a estallar, parecía que habías recuperado un camino y de repente ese camino se vuelve a poner otra vez en quiebra, ¿no? Entonces, esto pasa en la ciudad. Yo ayer veía las cosas y decía, caray, es que este hombre, este joven,
se debe sentir exactamente igual que a veces me he sentido yo cuando he salido a las 12 de la noche de un garito y he tenido que ir a coger un autobús. Es esta sensación de estar alerta continuamente. Y es una alerta que no tiene nada que ver con la naturaleza, que viene del ser humano, ¿no? Directamente, viene de ahí, ¿no? Sí. Sí. A ver, voy a recuperar algunas de las intervenciones que ha estado haciendo la gente. A ver, vamos a ver. Sí, la charla va a quedar grabada, está grabándose y se va a quedar en el canal de YouTube de la universidad. A ver, acá Nina dice, muy interesante el abordaje del tema, apoyo los pedidos de aportes concretos sobre cómo trabajar en el cambio a partir de nuevas propuestas para el aula. Eso lo vamos a trabajar ahora en el bloque que viene. Creo que en este espacio la mayoría es docente en actividad. Felicitaciones a Atsu. Bueno, a ver. Carla Lonzi, 1970. La mujer no se halla en una relación dialéctica con el mundo masculino. Las exigencias que viene clarificando no implican una antítesis, sino un moverse en otro plano. Este es el punto en el que más costará que seamos comprendidas, pero es esencial no dejar de insistir en él. Exacto, sí. Perfecto. Ah, han estado contestando ustedes también. Sí, somos Ahí domesticidad dice, aumentada. somos aparte pluris, sí. Gracias a tu Maribel, ¿cómo romper la tradición disciplinar asentada en las escuelas de arquitectura? ¿Pueden compartir acciones de resistencia al interior de sus comunidades académicas en asignaturas proyectuales? Perfecto, sí. Eso es lo que Sí, vamos ahora. es lo que vamos. Entonces, sí, Perfecto. Vamos a abrir el último panel, que es sobre la transversalidad de la perspectiva de género en la educación superior, específicamente en nuestras áreas de proyecto en arquitectura. Les dejo la palabra muy bien. a mis queridas amigas. Empieza Maribel. Muy bien, vamos allá. Bueno, ahora esta parte, ¿ven la imagen? Ya. Sí. Sí. Podría decir que esta parte, la pregunta es, ¿por qué soy feminista? Bueno, ya lo era, creo que nací feminista en la guata de mi madre, pero la cuarta onda me ha tomado de asalto y Andrea tiene toda la razón. Tengo un orgullo increíble de mis chicas y de todo el movimiento político que ellas han hecho desde las manifestaciones de 2013 y 2014. La cuarta onda sí me tomó de asalto y me trae un aire de esperanza, mucha fuerza y me enseña que nosotros las mujeres tenemos que ocupar todos los espacios. Si no ocupamos todos los espacios, no tenemos cómo quejarnos. Y una de las cosas más interesantes han sido los colectivos. Los colectivos son una novedad para mí y a veces muy difíciles de relacionarse porque tú tienes que entender el otro y entender el otro no es siempre una tarea muy simple. Muy bien, respondiendo a las preguntas, si no me engaño, de Jessica, acá en la Universidad de Brasilia, con todo este movimiento de la cuarta onda y de las arquitectas invisibles, llegaron los trabajos al proyecto. Y aquí les traigo algunos trabajos del final de curso de las chicas. Lo que dice Achu, una de las propuestas es Gilmore House, es una vivienda, una cohabitación, 3 madres solo, cohabitando una misma casa, con áreas comunes y áreas privadas. Las áreas comunes como cocina, por ejemplo, lavandería, biblioteca. El otro proyecto, el del medio, se llama Lazos y es un abrigo para menores infractores. Bueno, esto es el resultado final del trabajo, pero para llegar acá y para llegar a este concepto de todo esto, se hacen muchas investigaciones y discusiones sobre cuál es el papel de un abrigo de esta manera. El otro proyecto también se llama Mina,
es un complejo de apoyo y atendimiento a la mujer en violencia. Seguimos con otros trabajos también muy interesantes y muy duales, ¿no? El Espacio de Nacer, una casa de parto humanizada, y Escolha, que en la realidad es una casa de aborto. Brasil permite el aborto en 3 casos, todos legalmente permitidos, pero no tiene infraestructura, entonces es un derecho por la mitad. Y también tenemos algunas investigaciones teóricas. Arquitecturas feministas empieza a hacer una lectura sobre teóricas feministas y empezamos a estudiarlas aquí en Brasilia. Otra cosa que estamos haciendo también, que es bastante importante, estamos paradas un poco ahora por la pandemia, pero seguiremos, estamos lanzando una plataforma de estudios feministas. Reunimos a mujeres de todo Brasil, como pueden ver en la imagen, y vamos a hacer reseñas de lecturas escogidas. Bueno, quería decirles que las mujeres hemos sido luchadoras y hemos siempre estado en la lucha por casa, por tierra, por libertad. Creo que este es el momento en que vamos a continuar de la misma manera y esto es lo que tenemos más presente y lo que nos lleva adelante en el feminismo. Quería también decirles que todas estas investigaciones ahora nos llevan a otro camino, que es, estamos empezando a estudiar cómo el coronavirus o la COVID-19 se comporta en las mujeres en el Distrito Federal. Entonces nuestras investigaciones feministas van más allá, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que la mujer más joven que ha muerto en Brasilia es una niña y tenía 19 años. Nos dimos cuenta que las mujeres que más mueren en Brasilia, claro, les hablo de mi realidad porque es la que yo estoy estudiando, pero las mujeres que más mueren en Brasilia están entre 29 y 40 años, si no me engaño. O sea, ¿por qué son tan vulnerables? Nos preguntamos nosotros. ¿Por qué ellas sufren más? ¿Por qué ellas tienen más contacto con el virus? ¿Por qué las mujeres del plan piloto, la primera imagen de Brasilia esa bonita, hay más casos de virus en el plan piloto, menos en la periferia, pero más mujeres mueren en la periferia y menos en el plan piloto. Entonces, nosotros decidimos que a partir de los números oficiales vamos a hacer esas investigaciones para poder relativizar las mujeres, los cuerpos y el espacio en la ciudad. Bueno, creo que es eso por ahora. Muchísimas gracias, Maribel, súper interesante. Pues sí. Yo continuando un poco como había empezado, por cerrar el círculo y lo que te quería decir, Andrea, del otro día, ya sabes lo pesada que soy yo con las palabras. El otro día, no sé si te acuerdas, que al final terminaste haciendo como una oda un poco así al humanismo. Y yo dije, no voy a montarla hoy porque no, voy a dejar que duerma tranquila. Pero lo cierto es que para mí, desde el ecofeminismo, uno de los pilares básicos es la lucha contra el humanismo. Es decir, el humanismo seguramente pasará como con la casa, que todos lo entendemos como de forma muy diferente. Pero el humanismo, en el fondo, lo entendamos como lo entendamos, es humanismo. Es poner al ser humano en el centro de todo. Y desde el ecofeminismo, desde luego, que no comparto esa postura. O sea, creo que en un momento dado sustituir de alguna manera el teocentrismo por el antropocentrismo a lo mejor estuvo bien, no lo sé, ni voy a discutir esto, ya tengo mis dudas de si era mejor el Renacimiento que lo medieval, la verdad. Es una época, la medieval, que seguro que Maribel está de acuerdo conmigo, que es casi tan distópica como esas películas que hemos puesto. Mientras que el Renacimiento, ahí hay como un orden en el que yo desde luego no me sentiría a gusto. Pero bueno, salvando estos comentarios, lo que sí es centro, lo que sí es claro
es que creo que tenemos la oportunidad ahora de volver a quitar al ser humano desde el centro de donde estaba, que por ejemplo en cuestiones como la ciudad, por gente que pregunta, pero bueno, ¿esto en qué se traduce? Pues se traduce en que yo no puedo admitir que un colega pueda tener como enunciado un zoo, no, un zoo no, es inadmisible un zoo. Un ecofeminista, una ecofeminista no puede tener un parque zoológico en una ciudad. Los animales no son dueños, no somos dueños de ellos, no podemos tenerlos de exposición. O una plaza de toros, es decir, desde el espacio, claro, por la pregunta que contestaba, que antes decía esta compañera, no solo es un tema de si hay prostíbulos o no hay prostíbulos, si hay cárceles, las plazas de toros, los parques zoológicos. Entonces, en ese sentido, el humanismo, al final, eran también reduciendo mucho, pero eran un grupo de hombres ilustrados que se creían que a través de la lectura nos iban a sacar de la barbarie. Yo no quiero que ningún hombre me saque de mi barbarie, ya lo digo bien clarito, pero tampoco quiero que ninguna mujer me saque, ¿eh? O sea, a mí que me dejen en mi barbarie. Entonces, a veces nosotros mismos en las palabras utilizamos, yo sé que cuando tú lo dices, yo sé por qué tú lo dices, pero por lo que quería debatir contigo es, vale, tú y yo sabemos por qué lo dices, pero a nuestros alumnos no saben por qué lo decimos. Entonces, para mí, hablar de humanismo y hablar de cultura es lamentable, porque la cultura, esa cosa tan bonita que alguien puede interpretar, que tiene que ver con lo que ha hecho la madre de Maribel, pero eso no es cultura, eso es artesanía, eso es una tradición, eso tiene que ver con el cuerpo, con la tierra, con lo que vosotros llamáis cuerpo-territorio. La cultura es basura. La cultura es la pena de muerte en Estados Unidos, es la ablación del clítoris en la religión musulmana, es todo colonial. Todo eso también es cultura, es la perforación de las orejas en nuestra cultura occidental. Todo eso es cultura. Para mí eso es basura. Yo no quiero ni humanismo ni cultura. Prefiero irme con los monos bonobos y no tener ninguna cultura. Es decir, si la ignorancia va a ser una sociedad menos desigual en la que podamos vivirnos desde una red compartida, viva la ignorancia, viva la ignorancia. Entonces, bueno, centrando eso, claro, justamente digo esto antes de entrar en la academia. Dice, pues esta señora, ¿qué hace con sus alumnos? Pues realmente el discurso se une desde aquí, porque yo lo que creo es que desde los edificios, entiendo los edificios como esta construcción de lo social desde los objetos, o sea, como esta interdependencia entre los humanos y el mundo, y al final objetos, sujetos, o sea, como toda una relación. Pero no voy a hablar justamente de lo que ha hablado Andrea, ni de mi máster de comunicación, ni de mi programa de doctorado. Esa es una estrategia, evidentemente política, de haber hecho eso para hacerlo desde el feminismo. Yo soy la coordinadora, las secretarias son mujeres, las tesis son feministas, empoderamos a las mujeres, pero también a los hombres que vienen. No hay problema. Y ya está situado. Esa es la parte fácil. Para mí, de lo que vengo a hablar aquí hoy, espero que brevemente, es del curso que tengo en primero. Y es el que más me importa y del que me siento más orgulloso. Un taller de introducción al proyecto que se llama Especulaciones y que quien quiera le comparto el link aquí para que lo descargue, y que precisamente lo que hace es eso, desaprender 18 años de una educación reaccionaria absolutamente, basada en la dualidad, en un entendimiento de la arquitectura que no me interesa para nada, y que lo único que quiero hacer es vaciarles y que puedan y que entiendan el taller como una práctica política. Y para eso tengo como 10 claves, podría elegir muchas más, pero espera, que me dicen aquí que lo comparta. Toma, lo comparto. Entonces, el primero es entender la docencia del taller como práctica política y no como simulacro. Esto es algo que Maribel ya ha puesto, que significa salir a la calle. El aula sale a la calle. Es decir, hay que trabajar con la cotidianidad para que nuestros alumnos y alumnas se motiven y alimenten el deseo de transformar la realidad. Nosotros no les tenemos que poner los enunciados. Son ellos y ellas los que, trabajando con la cotidianidad y viendo los conflictos, que no hay que ocultárselos más en ese mundo de Yupilandia, vean y quieran transformarlo. Y ellos se crean sus enunciados. Segundo, creo en un aprendizaje de la inutilidad. Esto que decía Nuccio, ¿no? Es un aprendizaje que es relevante, pero que es inútil, porque no tiene ningún fin utilitarista. Yo no quiero formar técnicos, yo no quiero formar
resoludores, no sé cómo se llamará, ni quiero que sean eficientes. Creo que en esta época de la eficiencia, la mayor rebeldía es la inutilidad, entrar en ese aprendizaje relevante. Tercero, como decía Hannah Arendt, creo primero en la acción y luego en la reflexión. Creo en una batería de acciones que desde luego yo no les voy a dar ningún aporte teórico, ni luego les voy a hacer la corrección como si fuera un cura de confesionario. La propia acción es la que resuelve el aprendizaje. Es un aprendizaje que trabaja en la incertidumbre, en lo que estamos ahora y en lo que ellos van a vivir. Ellos ya no van a tener ninguna certeza. Más vale que se sientan muy cómodos trabajando en esta incertidumbre. Es un aprendizaje que tiene riesgo y que como tiene riesgo tiene fracaso. Y aprender a trabajar con los alumnos en el fracaso es lo mejor que puede pasar, hacer una fiesta de cada fracaso, porque no hay decepción, no hay depresión, no, es que es la vida misma. O sea, yo aborté 5 veces antes de tener a mis 4 hijos, pues qué bien, celebro mis 5 abortos si fue a cambio de tener esos 4 hijos y pierdo 9 concursos de 10, bien, maravilla, pero los he disfrutado, teniéndolos, haciéndolos, entonces, esta es la cosa, ¿no? Siguiente. Desprecio absolutamente, como creo que veréis, el principio de autoridad. No creo para nada en que la dualidad de profesores y alumnos. No creo en una tablita más alta donde uno se pone y uno se baja. O sea, la docencia del taller de proyectos tiene que ser un pacto ético-pedagógico en el que van porque quieren y se apuntan a esta unidad porque quieren. Nadie les obliga. Y desde luego yo no me he formado para ser una comandante del ejército, ni para pasar lista, ni para decirles que no utilicen los móviles, que utilicen lo que les da la gana. Si quieren utilizar el móvil, pues allá ellos tendrán cosas importantes que hacer, ¿no? Es una comunidad de aprendizaje, ¿no? De alguna manera. Siguiente cosa, que tiene que ver con algunos de los trabajos que he visto de Maribel. Retamos continuamente a la institución y retamos continuamente al gobierno. Hemos tenido la posibilidad de acabar en la comisaría demasiadas veces y hemos tenido la oportunidad de ser llamados por dirección al orden demasiadas veces, porque nosotros cogimos y los cuartos de baño organizados en sexos los ocupamos, los colonizamos, los tuneamos y los pusimos para todos los géneros de la escuela, incluso para otra gente. Los links de mis trabajos, Rodrigo Augusto, están todos ahí puestos, ¿no? En ese sentido, creo que todos los lugares son como de aprendizaje colectivo y el aula sale para empezar por toda la escuela y coloniza parte de la ciudad. Muy a menudo trabajamos en instituciones, no para instituciones, cuidado, en instituciones que se ocupan y se resuelven. Siguiente, y tiene que ver con esto. Una estrategia que utilizamos muy a menudo es la supresión de lo habitual, es decir, el extrañamiento, el que no puedes ver las cosas como si estuvieras acostumbrado. No puedes ser arquitecta e ir por la calle, ver a un homeless, ver a alguien que no tenga casa y que te parezca normal o que lo máximo a que aspires sea a darle 1 euro. Eso te tiene que doler, te tiene que extrañar y tienes que tomar tu responsabilidad como política, como arquitecta, que es lo mismo, ¿no? Lo siguiente es que en el taller, por supuesto, la identidad de cada uno es libre y es mutante. Entonces, trabajar con el tiempo para mí es importante. No hay un nombre y unos apellidos, sino que hay una identidad formada entre ellos. Y esto es importante porque se sienten a gustos de cómo se reivindican, ¿no? Y es una libertad que durante 18 años no han tenido. Penúltimo, por supuesto, no hay exámenes ni pruebas, ni esto es un taller, no es el ejército y no hay notas, se le hacen ellos una evaluación colaborativa a partir de la acción. Y por último, y para cerrar con lo que he empezado hoy, en el taller todos somos seres libres, no tenemos ningún miedo a cambiar los símbolos y las palabras, porque es la única manera de que podamos hacer un aula inclusiva e igualitaria. Creemos que nombrar es crear. Y alterar las etiquetas, renombrar las cosas, significa destruir ese mundo del que vienen y hacer otro. Por eso no nos importa en el taller decir que la cultura es basura y que no somos humanistas para nada. Y con esto creo que son como 10 claves que nosotros mantenemos en el taller. Yo me siento súper orgullosa de los alumnos y de las alumnas porque en el fondo estas claves las hemos creado entre todos y funcionan porque la ciudad y la casa va a ser de ellos a partir de ahora. A mí ya me queda un telediario. Muy bien. Creo que Andrea no está. Se ha ido, ha muerto. Se ha ido. Cuando le he dicho
Cuando le he dicho lo del humanismo, No, ha acá dicho, estoy, acá estoy. Lo que sucedió fue que se me pixeló toda la pantalla y las perdí, y entonces tuve que salir y volver a entrar. Así que me perdí 8 de las 10 claves que dijiste, pero bueno, no después las importa, recupero en ahora el video. No, no, y estoy de acuerdo con vos en lo del humanismo. La cuestión humanista tiene que ver en realidad no en el sentido de androcéntrico, sino en ampliarles la mirada y que no sean técnicos. O sea, el arquitecto técnico que tenemos, que se ha ido construyendo durante los últimos 80 años para responder a necesidades económicas y cuestiones estandarizadas, en ese sentido es que retomo la definición que hace Humberto Eco del arquitecto como esa persona capaz de ver todo aquello que no se ve, y sobre todo en este posicionamiento que vos decís, que somos seres políticos, y el arquitecto es uno de las personas que debería tener más noción de lo que su actuar significa políticamente. Porque en realidad somos los responsables de lo materialmente construido. Y cada cosa construida significa posicionamientos políticos. Y estoy hablando de posicionamientos político-ideológicos. O sea, sacamos los partidismos, sacamos todo eso, sino de los posicionamientos político-ideológicos. Desde que conceptualizamos una cocina como cocina, hasta la vereda que le hacemos hacer un vecino en una ciudad, o el parque, o el no parque cuando organizamos sistemas de vivienda de interés social, o cuando decidimos desde un despacho municipal que se zonifica cierto sector de la ciudad con determinadas características. Es decir, el arquitecto en todos sus posicionamientos toma decisiones políticas que van a influir no en uno, sino en un montón de personas que ni siquiera conoce y que conceptualizó de manera, quién sabe cómo, ¿no? Cómo la conceptualizó, cómo se imaginó ese mundo. Entonces, todas estas discusiones, o sea, todas estas reflexiones que estamos haciendo contribuyen a poder aclarar y a hacerse responsables de este peso, si uno quiere, que es el de saber que uno ejerce políticamente, que la materializa, que cada proyecto es materialización de una ideología y de una política. Que estemos conscientes o no es un problema individual, que nosotros como docentes, como académicos, tenemos que hacer visible, como vos decís, desde el primer día que un estudiante entra en el taller de primer año. Por lo cual agradezco infinitamente las dos intervenciones de ustedes desde distintas posiciones y trayendo a la mesa temas tan dispares, ¿no? Desde lo cotidiano, por ahí, desde la realidad de Maribel, y estas conceptualizaciones teóricas desde el ecofeminismo que estás trayendo vos, Axu, a la mesa. Acá hay algunas, no, no hay muchas preguntas, ¿no? no, No, No hay no. mucho. están todos de acuerdo, todos de acuerdo. Sí, perfecto. Bueno, nunca hemos tenido 100 personas de acuerdo, 100, 200 personas, porque en el YouTube hay otro tanto de personas también siguiéndonos. Está bien que los de YouTube abren los comentarios de YouTube, pero nosotros no los estamos viendo. Yo pienso que están todos pensando, se han quedado todos reflexionando, todos, todas y todos. Yo quería agregar un punto, ¿puedo? Sí, sí, Ana, claro, cómo no. Bueno, me gustó muchísimo este diálogo, realmente un diálogo riquísimo que moviliza, por eso creo que realmente Axu y Maribel han abierto, digamos, para una reflexión de la gente, entonces no me extraña que por allí encontremos un silencio, ¿no? Sí, yo quería sumar un poco a esta interpelación al humanismo y a la cultura, ¿no? Y decir que me parece que, por lo menos desde América Latina, con más razón todavía, nosotros tenemos que interpelar hacer arquitectura, hacer urbanismo, o no hacer, mirar, reflexionar sobre la arquitectura, el urbanismo, las formas de habitar, o activar en organizaciones sociales cualquiera de estas dimensiones que nos comprometen, a veces de manera
conjunta, ¿no? Interrelacionada, desde lo patriarcal, desde el capitalismo y desde lo colonial. Yo creo que, yo siempre digo, ¿no? Más allá de la crítica que pudiéramos hacer, y que tengo mucha, yo he vivido 4 años y medio en Brasilia, Maribel, entonces conozco, como sabes tú, muy bien Brasilia y tengo muchas miradas muy críticas a la utopía de la modernidad, ¿no? En esto también coincido. Yo soy muy crítica de las miradas utópicas que también están en este marco de lo patriarcal, de lo capitalista y de lo colonial. Y siempre digo, recorriendo América Latina, que si Le Corbusier levantara la cabeza de su tumba, se vuelve a enterrar, porque las cosas que se han hecho desde una mirada absolutamente colonial, de reproducir lo que se supone que son los valores en nuestros territorios, en nuestras sociedades, es algo tremendo, es terrible, ¿no? Y cómo hemos destruido a la vez valores ancestrales, valores, digamos, simbólicos, culturales, con tradición, con arraigue. Yo soy del norte de Argentina, quizás por ello también tengo esta mirada más internalizada, con tanta facilidad, ¿no? Siempre digo que qué suerte que Le Corbusier no tuvo éxito cuando vino a Buenos Aires a dar sus conferencias y quería derruir la mitad de Buenos Aires, como querían tirar abajo la mitad de Nueva York. Y Jane Jacobs, como bien sabemos, tuvo que salir a defender los territorios consolidados, la vida en esos barrios, en esa escala tan central que es el barrio como la dimensión de la vida cotidiana, ¿no? La vida con otros y entre otros, ¿no? De alguna manera. Bueno, un comentario porque me encantó muchísimo. Mucho más para hablar. Totalmente de acuerdo, Ana, con todo lo que has dicho, y no ha salido la palabra colonialismo nada más que en lo que hemos dicho, que es verdad que todo se sustentaba en esa explotación surglobal, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con eso. Es que al final todo va unido, es que no puede ser de otra manera, ¿no? El feminismo va junto con todo lo demás, ¿no? Así es. Y también el autoritarismo de la arquitectura, ¿eh? Yo tuve un estudiante de doctorado que ya es un doctor con un honoris causa, con todos, lo sacó las notas más altas y distinciones más altas, que trabajó el autoritarismo sobre la arquitectura. Finalmente tuvo que hacer un giro para mirar la participación dentro de la toma de decisión en la arquitectura y el urbanismo. Lo recomiendo mucho, doctor Santiago Palero, pero debatiendo estos temas, porque la arquitectura es autoritarismo. Es decir, la concepción política de la educación que hemos recibido y que por lo menos yo he tratado de interpelar, no sé hasta qué punto uno lo ha logrado, pero que uno por lo menos lo ha colocado, y los equipos docentes con los que he trabajado, es interpelar ese autoritarismo, ese creer que sabemos todo y que podemos decidir sobre las formas de vivir de los otros, ¿no? Entonces ahí hay toda una tela para cortar larguísima, ¿no? Yo siempre cuento una tontería que me pasó cuando era pequeña. Mis padres me mandaron a un colegio de monjas, afortunadamente, porque por eso ahora soy atea, comunista, feminista y todos los ismos, ¿no? Pero, porque está bien saber, o sea, por lo menos tengo conocimiento de causa y la transición me la he hecho yo sola, ¿no? Pero tenemos algo en común, entonces. Muchas de nosotras, muchas. Entonces, había un psicólogo en el colegio, era el único hombre que había, y claro, yo siempre que pedían una voluntaria para ir al psicólogo, ahí que me iba yo, era el único hombre junto con el cura. Bueno, el caso es que llegado el momento, este psicólogo me preguntó, me hizo como unos test de personalidad y tal, y dijo que, bueno, que veía que yo era una persona muy solitaria y que no tenía grandes facilidades para relacionarme con los demás, y que me aconsejaba que fuera arquitecta, porque así me podría estar todos los días metida en mi estudio sin relacionarme con nadie. Y ahora lo recuerdo y digo, es que esa era la imagen del arquitecto, ¿no? Absolutamente. Claro. Sí, de una persona que decide el bien común en un estudio solito, ¿no?
Hoy en una computadora, antes era en el tablero. Claro, exacto. Pero sí, la arquitectura aparte no solamente es autoritaria, es imperativa, se impone por sí sola y queda impuesta por los siglos de los siglos, por lo cual también modifica no solamente el momento en que se enunció, sino quién sabe cuántas generaciones más, ¿no? Porque nosotros, no sé, yo he vivido en mi casa, no la primera, pero la segunda, la casa que yo tenía era una casa chorizo hecha a principios de siglo, y uno vive en esos formatos que fueron estipulados para un tipo de vida en un momento histórico, y después, bueno, siguen las generaciones viviendo y usando esos espacios y adaptando sus formas de vida a esos espacios y no al revés, que es lo que estamos tratando de buscar, ¿no? De entender de qué manera se generan, tanto en la vivienda como en la ciudad, los espacios que realmente nos permitan el desarrollo individual y colectivo en contacto con esa naturaleza que hemos perdido, ¿no? Porque también esa postura del hombre de querer dominar algo que no se debe dominar y que deberíamos convivir y respetar, porque como decías al principio, esta cuestión, o sea, si estamos donde estamos es por esa posición omnipotente de pensar que podíamos hacer cualquier cosa con el planeta y que iba a resistir absolutamente todo, ¿no? Una última cosa te quería comentar, porque yo creo que en esto que estábamos diciendo de, bueno, seguro que estamos de acuerdo todas las que estamos aquí, pero ¿qué más podemos hacer? Yo creo que, y esto es una lanza que te echo a ti, ¿no? Pero que alguien ha comentado algo aquí y justo lo que estamos hablando. Creo que las mujeres que estamos como en unos puestos en los que tenemos capacidad para movilizar, tú desde la escuela entera, yo desde el máster y el grado, creo que hay dos cosas que hay que hacer. Una, precisamente romper esta individualización de la práctica de la arquitectura, fomentando que en los talleres los trabajos se hagan en grupo, pero luego tenemos que saber cómo resolver esto. No puede ser que trabajemos en los talleres en grupo y luego, en cambio, les queramos evaluar que no puede ser, que tal, ¿no? O sea, no es un juego, es una realidad. Y luego, evidentemente, cambiando definitivamente los planes de estudio e incorporando disciplinas como sociología, antropología, incluso filosofía, economía y derecho. O sea, es fundamental que sepamos no sé si habéis leído el libro de Sapiens, recupera una palabra, ya sé que estoy pesadísima con las palabras, pero me encanta, recupera la palabra de cotilleo, ¿no? Son palabras que se recuperan de las abuelas, que antes las abuelas eran lo peyorativo, el cotilleo es el positivo. Recuperar la palabra cotilleo como algo positivo, como esa especie de interés por todo lo que está fuera de tu ámbito, a mí me parece súper positivo porque no hay nada fuera de tu ámbito. Todo está dentro del ámbito de la arquitectura. Entonces, creo que tenemos la obligación, las que podemos, y estamos ahí, de incorporar esas otras disciplinas y de fomentar un modo de trabajo que no vaya desde el individuo y acabe en el individuo, ¿no? Y es el momento ahora de hacerlo. Exacto. Y además de no ser individual, también no sea opresivo, porque a veces, claro, a los que están llegando al curso, la creatividad es algo divino, y no es. No, claro, hay que desmistificar que el trabajo, nuestro trabajo, o sea, es eso, es estudio, es práctica, es experimentaciones, es búsqueda, y que no hay iluminación divina, ni mucho menos. O sea, no la creatividad como un constructo del artista, no somos más artistas. O sea, si lo fuimos en algún momento, lo cual no es cierto, desmitificar esa postura del arquitecto, del creador, así como impoluto, que le cae la información divina, y no es así. Y estar, como dice Atsu, y decís vos, Maribel, y Ana también, ¿no? De estar muy atentas a todo lo que pasa, trabajar en equipo, y la interdisciplina es fundamental. Es decir, yo no voy a ser un especialista en filosofía, pero algún filósofo tengo que haber leído. Y tengo que saber que puedo trabajar con un filósofo y entender, al menos, poder construir un código común, un lenguaje común que nos permite trabajar juntos, como con un sociólogo, un antropólogo, un geólogo, un paleontólogo, es decir, con las disciplinas que intervienen en nuestro quehacer cotidiano y que sabemos que no podemos dejar de escucharlos y trabajar en conjunto. Porque si bien nosotros tenemos como esta visión generalista, nosotros tenemos que resolver algunas cosas concretas entendiendo la postura que estamos tomando y que no lo podemos hacer solos.
Y eso es lo que se trata, que como vos decís, que tratamos de hacer desde la escuela y cuando formamos, o sea, y desde los planes de estudio y desde desde la enseñanza en el taller, porque yo creo y sigo pensando que si bien no es o sea, el taller es el espacio de construcción del arquitecto, pero no en el sentido para construir proyectistas nobles, sino como aparato didáctico, pedagógico, metodológico de espacio de síntesis, no de estos creadores de Star, o sea, para armar arquitectos que pertenezcan al Star System, sino como espacio de catalización de saberes. Ese es el taller, ese es el objetivo del taller. Después un arquitecto puede ser proyectista como puede ser un historiador, como puede ser un investigador, como puede ser un técnico que aplica reglas, como puede ser un constructor. Es decir, el taller es, por eso a mí me importa tanto también visibilizar la falta de mujeres en los talleres de arquitectura, porque como ese es el espacio que hace síntesis y concreta y que plasma ideologías, la falta de nuestra presencia y de estas cuestiones que estamos discutiendo acá es lo que hace que sigamos produciendo arquitectos desde la academia con formatos, digamos, androcéntricos patriarcales, que siguen repitiendo el mismo modelo. Entonces, para mí es fundamental no solamente estar en los lugares de decisión, o sea, en una escuela, en un vicerrectorado o en una carrera, sino el poder hacer accesible a las mujeres los espacios de proyecto, de los talleres de proyecto. Porque es allí donde se construye el perfil del profesional de cada universidad. Claro. Por eso es fundamental. No sé cómo pasa en España, pero en Brasilia tenemos suerte. En la realidad tenemos mujeres del inicio al fin en todos los talleres, y eso ya se hace desde la formación de Brasilia, de la Universidad de Brasilia. Darcy Ribeiro y toda la construcción de la universidad ya tenía un poco ese ideal. Hoy día tenemos mujeres trabajando en todos los talleres, así que no necesariamente tenemos mujeres feministas trabajando en todos los talleres, también hay otro, claro, pero ya es un paso, y creo que ese paso es un paso importante. Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo un 65% de alumnas. Tenemos bastante profesoras en las partes de taller, de ideación y de proyectos, pero somos muy pocas las que estamos, como si dijéramos, en los puestos de alguna manera intocables y en los puestos de capacidad y gestión para movilizar algo. Normalmente cuesta mucho, el tiempo es muy difícil, la conciliación, se exige por parte de la agencia unos méritos bestiales a nivel de investigación, de artículos, a nivel de producción. Entonces, es un sistema con el que yo desde el feminismo he luchado para que el sistema de conseguir, como si dijéramos, acreditarte, es absolutamente machista. Está basado en una evolución en el tiempo de alguien que nunca se queda embarazado, ni tiene hijos, ni le pasa nada en su vida, ni cáncer de pecho, ni nada. Y a ellos, cuando les llega, con perdón para los chicos que hay aquí, el cáncer de próstata, ya son catedráticos. Así que, bueno, pero ahí estamos. Pero dentro de 5 años esto va a cambiar, Andrea. Estas chicas están retrasando sus edades, están de reproducción, están facilitando que los cuidados sean más repartidos y afortunadamente, pues yo creo que en 5 años el panorama va a cambiar. Sí, yo creo que tenemos que hacer digamos, ese trabajo también desde los lugares que podemos, ¿no? De cambiar las reglas de juego. Como vos decías, una vez estábamos discutiendo, creo que en Florencia, de los papers y el tiempo, ¿no? Asociado a la producción. Y bueno, hay tiempos que las mujeres, nosotros, que manejamos de manera distinta el tiempo. Por lo cual, nosotros tendríamos que ser medidas por producción, no por tiempo. Claro, ¿no? claro. Una de las cuestiones que hablábamos la otra vez.
Entonces, si yo dejo, supongamos, o sea, yo tengo la suerte, desde lo particular, tuve la suerte de poder hacer una carrera en un tiempo, si uno quiere, comparado con un hombre, récord, obviamente. ¿Por qué? Porque me tomé 7 años para criar a mis hijos. Me alejé de todo, me tomé 7 años. Tuve la posibilidad, lo hice. Ahora, no es la norma, entonces no me puedo tomar yo como norma. La norma es que las mujeres tardamos mucho, o sea, producimos mucho más rápido, pero en nuestros tiempos y no en los tiempos legitimados o hegemónicamente dispuestos por la academia tradicional, que está hecha obviamente por hombres. Entonces esas son las cosas que desde el lugar que estemos tenemos que visibilizar y cambiar, ¿no? Nosotros de manera positiva hemos cambiado que todo concurso de docentes tiene que tener al menos una mujer en los jurados. No importa de dónde la saquemos, a mí no me interesa, pero al menos tiene que haber una mujer como jurado, porque nunca vamos a cambiar la realidad de lo que corresponde, o sea, de las evaluaciones, si las evaluaciones vienen hechas por hombres. ¿Por qué? Porque las variables que usan son distintas y porque son las variables que les entran a ellos, no las que nos caben a nosotras. La mujer es la que puede, a través de su práctica profesional y visibilización de su propia práctica como ser femenino, la que puede cambiar un poco la cosa. No, hay hombres que también. No, pero el no tema es, como decía Maribel, es un tema de visibilización. Yo no creo en absoluto, evidentemente sí desde la extrema derecha, pero yo no creo en la maldad de los hombres. Yo lo que creo es claro, en esta ignorancia desde el extrañamiento. Nosotros, una de las acciones que queríamos hacer, supongo que os pasará también en la escuela, que sabéis que todas las menstruaciones a través de las ferohormonas se sincronizan en las escuelas, de forma que hay una mayoría de la gente que están todos a la vez con la menstruación, ¿no? Entonces sugerimos al director que por qué no cogíamos y el día que todo el mundo tenía la menstruación lo dedicábamos al día de invitados, cines, conferencias. O sea, no, me miró con una cara como diciendo, ¿estás loca? Y digo, no. Si lo único que pretendo es que vosotros sepáis que nosotros cada 28 días tenemos otro ritmo de vida que no está basado en una evolución por llegar al poder, sino que lo nuestro va con la naturaleza, va con la luna, va de otra manera y nos gustaría que cuando estamos todas con el periodo, pues pudiéramos tener conferencias, cine, hacer otras actividades relacionadas, por supuesto, con la formación arquitectónica. No pedíamos irnos a casa, pero claro, hay que entender esto, hay que visibilizar esta situación y sacarle juego y convertirla en positiva, porque era lo mismo que decía del cotilleo, o sea, decíamos, sí, queremos ser arquitectas cotillas, arquitectas que nos importa todo. No hay ningún tema menor para nosotros en la academia. Ninguno. Nos importa todo. Esa es como la cosa, ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno, y esta diferencia no es solo en la academia. Nosotros acá también estamos en el Instituto de Arquitectos, en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, y les puedo adelantar que acá en Brasil ya hay estudios que muestran, por ejemplo, que la mujer recién formada lleva 10 años para ganar el piso salarial, a más que el hombre. Entonces, el hombre, ahí por los 20 y tantos, 30 años, está ganando un tanto. La mujer va a demorar más 10 años para llegar a lo mismo. Entonces, esas diferencias tienen que ser. Tenemos que estudiar todo eso, tenemos que ver qué es lo que está pasando. No puede ser incapacidad, no creo en eso. Entonces, obviamente hay un problema y el problema está en la organización social de la familia como desecho, ¿no? El problema está en que tenemos miedo, en que estamos acosadas, hay muchos problemas. Entonces, tenemos que pasar la vida estudiando y ver cuáles son esos problemas para avanzar. Bueno, afortunadamente luego está la realidad, que es lo que tenemos, y por lo menos aquí en España, Ada Colau está en el Ayuntamiento de Barcelona y con todas las críticas y todo lo que habrá hecho mal y todo y tal, pero ella es la primera que de alguna manera intenta reducir el turismo, intenta hacer scratcher, intenta no sé qué, y aquí el poco tiempo que tuvimos a Manuela Carmena también con muchísimas críticas, cómo olvidó la periferia y tal, pero cambió Madrid se hizo más inclusivo, Madrid cogió las bicis, y seguro que Eva nos cuenta lo mismo de Valencia, de cuando ha habido alguien, y bueno, todas las compañeras que veo por aquí. Entonces, lo bueno es que no estamos hablando de nubes,
sino que estamos hablando de realidades y cuando se llega al poder se ejerce de otra manera. También es verdad que también hemos tenido Margaret Thatcher mucho tiempo en otros sitios, pero bueno. Bueno, está disminuyendo la gente, Andrea. Creo que se quieren ir a merendar ya. Sí, sí, porque ya son las 4. Así que bueno, les agradezco a ambas y a todas las personas que nos están siguiendo. La verdad que es súper productivo y súper útil, aparte de ser un encanto, ¿no? Porque yo seguiría charlando con ustedes durante toda la tarde, porque son tantos los temas que nos acomunan y en los que podemos estar pensando juntas para avanzar, que la verdad es siempre un placer encontrarlas. A todos ustedes les agradezco, va a estar colgado, va a seguir colgada la grabación en el canal de YouTube y nos encontramos entonces el miércoles próximo a las 2 de la tarde con la presentación de Ana Falú y la mía sobre los 3 temas que hemos estado abordando en estos días y vamos a cerrar el ciclo el 17 de junio, las 6 juntas, tomando algunos tips que nos quedaron o que queremos reforzar o fortalecer de estas 3 charlas que tengamos. Bueno, les agradezco un montón. Gracias, chicas, por haber aceptado este reto de conectarnos con tanta gente en tantos lugares y por afrontar este tema que a nosotros nos parece también normal y natural, pero que a muchas personas por ahí es la primera vez o no lo tenían tan claro que desde la arquitectura podíamos, desde la arquitectura y el urbanismo abordar toda la temática del arquitecto y la formación del arquitecto desde la perspectiva de género. Así que les agradezco un montón, les mando un abrazo grande y nos vemos el miércoles que viene. Un beso muy fuerte a todas. Cuidaos. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao. Chao. Chao.